Muy buenos días, estimados jóvenes. Un gusto volvernos a encontrar en nuestra séptima clase del curso de psicología. No quiero empezar la clase sin antes desearle un feliz día a todos los papitos de nuestra institución educativa, el Steve Jobs College. Es más, en especial a los papitos del quinto año de secundaria, esperando que lo hayan pasado de lo mejor en este día tan especial que es el Día del Padre. Un día o una fecha tan hermosa donde tenemos que reconocer el esfuerzo que hace día tras día nuestros padres. Muy bien, jóvenes. El tema de hoy es acerca de la sensación. Vamos a empezar con nuestro tema de hoy, la sensación. Pero haremos una pequeña introducción acerca de la sensación. ¿Qué es? Diremos que es un proceso psíquico. Sí, es un proceso psíquico. Pero este proceso psíquico, ya hemos dicho en un inicio, lo vamos a dividir en tres. Proceso cognitivo, proceso afectivo y el proceso conativo volitivo. La sensación pertenece a la primera, que es el proceso cognitivo. ¿Correcto? Un proceso cognitivo. Y profe, ¿y quiénes son o quiénes están dentro del proceso cognitivo? Justamente la sensación, la percepción, atención, memoria y pensamiento. Todos ellos lo vamos a estudiar de manera independiente. El día de hoy hablaremos de la sensación. La sensación la vamos a definir y hemos dicho como un proceso psicológico. Un proceso psicológico que va a convertir la información física, esta parte de acá, la información física, en información nerviosa. Los receptores sensoriales se activan en función a la presencia del estímulo sensorial. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Esta parte nos implica que nosotros toda información que se encuentre en la parte exterior o en la parte interior la vamos a captar y la vamos a captar por medio de la sensación. Eso es muy fundamental porque si nosotros no captamos ningún estímulo, no vamos a tener percepción, no va a haber atención, no va a haber memoria ni pensamiento y no vamos a realizar ninguna representación de un estímulo determinado. Por eso es fundamental la sensación, ¿ya? Es decir, la conversión de un estímulo mecánico a un estímulo sensitivo, a un estímulo químico y posteriormente a un estímulo motor. ¿Sí? Claro, obviamente también todo eso va a estar estrechamente relacionado con los demás procesos y también con el sistema nervioso central. Fundamental este punto, las características. ¿Cuáles son las características de la sensación? La primera característica nos dice con la sensación, en esta parte por acá, les voy a mostrar esta partecita. Con la sensación captamos activamente estímulos externos y también internos. Externos e internos. A ver, ¿qué estímulo externo? Por ejemplo, el olor es un estímulo externo. Estímulo interno, el hambre es un estímulo interno que lo captamos por medio de la sensación. Segundo punto. Por acá nos dice, la sensación es un proceso que permite aprender del mundo que nos rodea, es decir, es una función cognitiva. Dice, nos permite aprender del mundo que nos rodea, definitivamente. Todo lo que nosotros vamos a percibir de la parte exterior, eso va a ser un aprendizaje nuevo. Es un aprendizaje nuevo, porque la percepción va a organizarlo. El pensamiento lo va a abstraer, pero para ello primero está la sensación. Tercer punto. El tercer punto es la sensación depende de estímulos con un mínimo de intensidad para ser captados. Significa que para que se llame sensación como tal, necesariamente este estímulo tiene que tener una mínima intensidad.
Si es que nosotros no la podemos captar este estímulo, definitivamente no hay sensación. Y si no hay sensación, no hay los demás procesos cognitivos. Ejemplo. Si a usted le muestro una jarra con agua de 3 litros o de 2 litros con 2 granitos de azúcar, ¿usted no podrá percibir la sensación de dulce? No. Pero si le voy a echar una taza de azúcar más limón, usted recién va a poder decir que esto es una limonada. ¿Correcto? Entonces, por eso, para que exista sensación, mínimamente tiene que tener esta partecita de acá, un mínimo de intensidad, o si no, también llamado un umbral mínimo. Por este lado, la sensación humana es la fase inicial del conocimiento, por ser un proceso de captación, definitivamente. Claro, esa es la fase inicial del conocimiento, porque ahí nos encontramos con la realidad, nos encontramos con el medio exterior, nos encontramos con la necesidad, y esto se convierte en una fase inicial del conocimiento. En la última característica, la sensación es la base biológica de la percepción y demás procesos psicológicos complejos. En otro término, se dice que la sensación es la base anátomo-fisiológico de la percepción. ¿Qué significa? Que si no existe sensación, la percepción no se da. Por eso se considera como base anatómico-fisiológico de la percepción. ¿Sí? Listo. Por el otro lado, lo que estamos hablando, la base anatómica fisiológica. Aquí en este punto, la sensación es un proceso psicológico que se produce en el cerebro a partir de la estimulación proveniente de la realidad externa o interna, y en ello participa todo un sistema sensorial encargado de producirla. Estímulo se relaciona con el cerebro. Dentro de esta base anatómica fisiológica de la sensación, nosotros la vamos a dividir en 3 secciones. Una sección periférica, una sección conductora y un centro procesador. Dentro de esta sección periférica, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar al estímulo, al receptor. ¿Ya? Encontraremos al estímulo y al receptor. ¿Qué es el estímulo? El estímulo vendría a ser cualquier clase de energía, que va a ser capaz de excitar a un receptor. En este caso tendría que ser sensorial. Ejemplo, aquellos estímulos sonoros que en ciertas condiciones de propagación permiten su audición. Cada año en el mes de agosto, en la ciudad de Huánuco, nosotros ya sabemos que a partir del 12, 13, 14, 15 de agosto se festeja el aniversario de nuestra provincia de Huánuco, de nuestra región de Huánuco. Allí, usted ha visto una luz tan intensa que empieza a circular a nivel de todos los distritos alrededor de Huánuco y comarca Marilis. Esa luz para nosotros es un estímulo. Ese estímulo es captado ¿por quién? Por nuestra vista. Entonces, esta luz ha generado una excitación sensorial en nuestros ojos. Y allí que interviene la percepción, las integra luego el pensamiento y llegamos a la conclusión que esa luz es porque es el aniversario de Huánuco. ¿Correcto? Entonces, aquí es importante. Nos dice que es cualquier energía capaz de excitar, en esta parte, cualquier energía capaz de excitar
a un receptor sensorial. ¿Sí? A un receptor sensorial. Bueno, vamos a cambiar por aquí unos punteros para que se entienda con mayor claridad. Esta parte, capaz de excitar a un receptor sensorial. Eso es fundamental. Por el otro lado, ¿qué es el receptor? ¿Qué es el receptor? El receptor es una célula nerviosa especializada que se encarga de ¿qué? De decepcionar o de recepcionar una determinada clase de energía y transformarla, transformarla en impulso nervioso. Si yo escucho una música, ¿cuál será mi receptor? El oído. Si yo observo una fotografía, la vista. Si yo siento una sensación de picante, el gusto. ¿Eh? Es aquella que va a transformarla, esta energía mecánica, sensorial, en impulso nervioso. ¿Correcto? Este receptor tiene tres propiedades fundamentales. Tres propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Esto de acá. La excitación, la transducción y la adaptación sensorial. ¿A qué se refiere con la excitación? Es aquella interacción biológica que va a sufrir, en este caso el receptor, debido a la acción de un estímulo. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy dictando clases y de un momento a otro me cae agua. Empieza a caerme agua. ¿Qué va a generarme? Una exaltación. Ya, un estímulo generó una reacción, generó una excitación. ¿Ve? Una interacción biológica entre el estímulo y el receptor. A eso se llama excitación. Interacción biológica que sufre el receptor debido a la acción de un estímulo. O lo otro también más común. En la mañana tú estás durmiendo plácidamente y la ventana está sin las cortinas, das un giro hacia el sol y ¿cómo te sientes? Bueno, incómodo, ya con la necesidad de levantarte. Es que allí el estímulo generó una reacción biológica en el receptor sensorial. Segundo punto, la transducción. Proceso de transformación de la energía, es decir, es el proceso en el cual se va a pasar de una energía mecánica a impulso sensorial o a impulso nervioso. ¿Ya? Es la transformación del estímulo sensorial a impulso nervioso. Eso es la transducción. Adaptación sensorial es el cambio temporal de la sensibilidad debido a un estímulo permanente. Lo que ocurre es, cuando usted viaja de Huánuco a Pasco, en Pasco lo que va a sentir es una sensación de ahogo, frío, pero va a pasar un tiempo y te vas a adaptar. Y eso es una de las propiedades de la sensación. Adaptación sensorial. Muy bien, continuamos por acá. Vamos por aquí. La sección conductora. Esa sección conductora, llamada también vía aferente. ¿Ven? Esto también es llamada vía aferente. ¿Por qué vía aferente? Porque va a llevar la información desde afuera hacia adentro. Es decir, si este es un estímulo que está en la parte exterior, lo que va a hacer es llevar ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. Hasta ahí. Hasta el sistema nervioso central. Eso es una sección conductora. Esta sección se va a encargar de transmitir la información, es decir, el impulso nervioso, hacia la corteza cerebral o hacia algunos centros corticales según modalidades sensoriales. Ejemplo, si yo te pregunto tu nombre, ¿cómo te llamas? Me dirás, Karina. Me dirás, Gabriela. Pero para que me respondas, Karina o Gabriela, lo primero que estás haciendo es escuchar y captar el estímulo, las ondas sonoras. Esas ondas sonoras viajan a través de la sección conductora para luego llevar hacia un centro procesador, en este caso sería el área de Wernicke, las comprende
Ah, igual en Word te está diciendo, me estás preguntando mi nombre. Perfecto, mi nombre es Gabriela, mi nombre es Karina, mi nombre es Bethany, mi nombre es Jeffrey, mi nombre es Britney. Entonces, ahora sí voy a hacer hablar. ¿A dónde me voy? Al área de Broca. El área de Broca ordena hacia todos los órganos fonadores para que tú puedas hablar. Y ahí dirás, mi nombre es Heidi, mi nombre es Jeffrey, mi nombre es Angie, y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces, ¿cómo cumple un papel fundamental la sección conductora? De llevar la información desde afuera hacia adentro, para que nuestro centro procesador las analice. Centro nervioso, lo que estamos hablando, son aquellas zonas del cerebro donde se van a decepcionar, donde se van a analizar las señales sensoriales que lleguen de diferentes receptores sensoriales. En este caso el ejemplo era del oído, puede ser del gusto, del tacto, ¿sí? De la vista, entre otros. Los componentes. Sección periférica, receptores. Aquí, en la sección periférica se produce la excitación, se produce la transducción. Sección conductora, vía conductora, nervio sensorial. ¿Qué se produce? Se va a producir la conducción del impulso nervioso. Y el centro nervioso, aquí se procesa la sensación. Modalidades sensoriales. Una forma muy frecuente de clasificar las sensaciones se da en función de la naturaleza de los receptores sensoriales. Esta partecita. Por ejemplo, modalidad sensorial, la luz. Este punto de acá. La luz. Umbral. La flama de una vela vista a 48 kilómetros en una noche oscura y sin nubes. El sonido. El tic-tac de un reloj. El gusto. 5 mililitros de azúcar en 7 litros de agua. Olfato. Una gota de perfume difundida en un apartamento de 3 habitaciones. Tacto. La ala de una abeja que cae sobre su mejilla desde una distancia de 1 centímetro. Bueno, son modalidades y son umbrales de detección, ¿no? Son umbrales de detección. Lo que sí me interesa conocer con mayor énfasis es esta modalidad. Las modalidades sensoriales. Una sensación estereoceptiva, una sensación propioceptiva y una sensación visceroceptiva, o si no también llamado interoceptiva. Las sensaciones estereoceptivas son sensaciones que nos permiten obtener información de dónde, del medio externo, incluyen las sensaciones visuales y táctiles. Es decir, son informaciones que va a venir del medio exterior y eso lo van a captar las sensaciones exteroceptivas. Ahora, la otra, antes de ello, ¿quiénes está, por ejemplo, en la sensación estereoceptiva? La vista y el tacto. La vista y el tacto son una de ellas que corresponde a las sensaciones exteroceptivas. Sensaciones propioceptivas son las que registran el movimiento y la posición del cuerpo. Aquí va a quedar tarea de cada uno de ustedes, tarea para ustedes. Dentro de esta sensación propioceptiva, nosotros vamos a encontrar otras sensaciones. Por ejemplo, te digo la sensación de equilibrio, la sensación kinestésica, la sensación vestibular. Esas sensaciones lo vas a estudiar, lo vas a repasar para poder debatirlas. ¿Sí? Sensación de equilibrio, kinestésica, vestibular. La sensación visceral o interoceptivas, también llamadas, esta partecita, también llamadas senestésicas o viscerales, nos informan acerca de qué, acerca del estado interno del organismo, acerca del estado interno del organismo. Esas son las sensaciones visceroceptivas. Por este lado vamos a ver los umbrales. El umbral, vamos a ver un umbral mínimo, un umbral máximo y un umbral diferencial. El umbral mínimo se refiere
a la intensidad más pequeña. Esta intensidad más pequeña que un estímulo que puede percibirse, es decir, para que se produzca la sensación, es necesario que la energía excite el receptor sensorial, como hemos mencionado en su inicio. Es decir, es la mínima intensidad que tiene que tener el estímulo para ser captado. Si no, no se va a poder captar. A eso se llama un umbral mínimo o si no también absoluto. El umbral diferencial es la mínima cantidad de energía que hay que incrementar, esto de acá, mínima cantidad de energía que hay que incrementar o disminuir. ¿Para qué? Para notar la diferencia, entre dos estímulos inicialmente iguales. En muchas ocasiones, cuando yo hago el ejemplo, les pongo una jarra, lo voy a echar en 3 vasos de misma dimensión, voy a echar la limonada. Pero en el primer vaso voy a tratar de incrementarle 1 cucharadita de azúcar, en el segundo 2 cucharaditas, en el tercero 3 cucharaditas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a variar o no va a variar? Claro que va a variar. La intensidad de azúcar va a variar con respecto a este refresco inicial, es decir, a esta jarra donde contiene inicialmente la limonada. Entonces va a variar. A eso se refiere el umbral diferencial. Es aquella variación que va a sufrir debido al incremento o a su disminución. ¿Sí? El umbral diferencial. El otro sería el umbral máximo. Es la cantidad de energía que es capaz de provocar una sensación de máxima intensidad. Inclusive, el umbral máximo puede generar alguna reacción sensorial. Ejemplo, estoy escuchando una música y lo levanto el equipo a alta intensidad. ¿Qué va a pasar? Me genera disturbio, me genera incomodidad. Y eso es el umbral máximo. Bien, jóvenes, toda duda que tengamos, nosotros lo vamos a absolver ya en la siguiente conexión vía Zoom u otros sistemas para poder aclarar algunas consultas. Pero usted ya sabe que tienes que copiar la clase teniendo en cuenta todos los criterios. Resolvemos la ficha número 7 y también hay que resolver las prácticas que se encuentra en su libro, la página 27 y 28. ¿Ya, jóvenes? Entonces, con ello, nosotros ya estamos concluyendo, pero sí de esto podemos sacar una conclusión general, de que la sensación es un proceso cognitivo básico. Es un proceso cognitivo básico. No es un proceso cognitivo complejo como tal vez lo es el pensamiento. Es básico, ¿por qué? Porque permite captarnos la información para que la percepción las organice. Pero para que exista sensación, ¿qué tiene que haber? Umbral mínimo. Tiene que haber umbral mínimo. Y si es que hay umbral mínimo, tenemos que tener una sección que conduce, llamada sección conductora, para que luego este centro procesador las analice y nos dé una respuesta. Eso es todo, amigos. Nos vemos en la próxima clase, en el mismo canal, en el mismo horario. Cuídense. Fue un gusto, jóvenes. Aquí nos vamos a quedar.